Hola a todos. Imaginen que ustedes pudieran comer deliciosos pastelillos, golosinas, pizzas y todo tipo de carbohidratos, y todo esto, sin subir ni un gramo de peso. ¿Es esto posible? Claro, los carbohidratos tendrían que transformarse para no poder ser digeridos por nuestras enzimas. Y esto es posible al voltear su estructura química al viajar por el cuarto eje ortogonal que define a la cuarta dimensión. Pero esta momentánea visita al espacio 4D tiene otro efecto, hace desaparecer a los objetos tridimensionales que la visitan. Como se ha observado en algunas naves voladoras. Para entender esto necesitamos, primero, comprender el espacio en el que vivimos, el cual está definido por dimensiones. La ubicación de cualquier objeto en nuestro mundo queda definido por tres coordenadas, X, Y, Z. En la animación vemos cómo los tres ejes cartesianos, X, Y, Z definen el espacio tridimensional. Obsérvese cómo cada eje cruza a otro en un ángulo recto, de 90 grados. Es decir, cada eje es ortogonal a cualquier otro eje. Y esto está muy claro en un espacio 3D. Pero si necesitamos representar un espacio 4D, necesitamos otro eje, el eje W. Pero este cuarto eje, el W, debe intersectar con los otros tres de manera ortogonal. ¿Es posible esto? No importa cómo se acomode el eje W, nunca va a hallar una posición ortogonal a los otros tres dentro del espacio 3D. Esto no puede ser. Pero en geometría es perfectamente posible definir un espacio de 4 dimensiones, en el cual, el cuarto eje W sea ortogonal a los otros tres. Por lo tanto, en el espacio 4D, los ejes que lo forman, X, Y, Z, W son ortogonales entre sí, es decir, forman un ángulo recto. Nuestro cerebro que evolucionó en un mundo 3D no puede ni imaginarse un espacio 4D, pero matemáticamente funciona perfectamente, tiene sus propias trayectorias y formas, y le importa un bledo la opinión humana para existir. En nuestra conjetura, la cuarta dimensional está presente, y sin embargo, no la podemos ver. El espacio de una dimensión lo describe perfectamente una línea recta. En este mundo unidimensional, un ser, solo se puede mover hacia adelante o hacia atrás. En esta dimensión no se puede ir a la derecha o la izquierda. También es imposible moverse hacia arriba o hacia abajo. Y eso se debe a que esas direcciones no existen, solamente es posible moverse hacia adelante y hacia atrás. El viajar en tren ilustra perfectamente esta idea. En la parte delantera se ve pasar a las vías, pero la configuración de esa realidad no permite ir a la derecha o a la izquierda, tampoco hacia arriba o hacia abajo. Claro, se puede ir hacia atrás, luego adelante o atrás. Esos son todas las trayectorias posibles. El espacio de dos dimensiones lo describe perfectamente un área, un plano. En este mundo dos-dimensional un ser se puede mover hacia adelante o hacia atrás, también a la derecha y a la izquierda. En esta dimensión es imposible moverse hacia arriba o hacia abajo. Y es debido a que esas direcciones no existen, solamente es posible moverse hacia adelante, atrás, derecha e izquierda. El viajar en un carro ilustra perfectamente esta idea. En la parte delantera se ve pasar la cuadrícula del plano, pero la configuración de esa realidad no nos permite ir hacia arriba o hacia abajo. Repetimos, se puede ir hacia atrás, adelante, derecha e izquierda. Esos son todas las trayectorias posibles. Nuestro espacio de tres dimensiones está descrito perfectamente por un volumen, un espacio 3D. En este mundo tridimensional, un ser se puede mover hacia adelante o hacia atrás, también a la derecha y a la izquierda, incluso arriba y abajo. En todas las direcciones que conocemos. En esta dimensión es imposible moverse hiperarriba, es decir, por el eje W de la cuarta dimensión. Y es debido a que esa dirección no se puede ver en nuestro plano. Viajar en un avión ilustra perfectamente esta idea. En la parte delantera se ve pasar la cuadrícula del volumen,
Pero la configuración de nuestra realidad no permite ir hacia el hiperarriba, es decir, por el cuarto eje ortogonal, el eje W. Repetimos, nos podemos mover por los ejes X, Y, Z, pero nunca por el eje W. Flipping. Volteando en la tercera dimensión. Esta consecuencia de la conjetura de los objetos de la cuarta dimensión es muy interesante. Pues si un objeto de una dimensión n, por alguna razón, se traslada y entra a una dimensión superior n+1, puede sufrir ahí una rotación, hasta convertirse en su imagen de espejo. En un objeto especular 2D, su enantiómero. En un mundo 2D tenemos la imagen de un guante de mano derecha. Se traslada y rota, pero no puede rotar para convertirse en guante de mano izquierda. Por más que se mueva en su plano no puede convertirse en guante izquierdo. Es imposible. Pero por alguna razón, un ser de la tercera dimensión toma el guante derecho y lo lleva arriba. En dirección al eje Z. Para el observador que vive en el plano 2D, el guante derecho desapareció. Entonces el guante rota en el espacio 3D. Hasta convertirse en guante izquierdo. Luego, el ser 3D devuelve el guante en su modo especular al plano 2D. Entonces el ser 2D ve que su guante aparece de repente. Pero nota, con asombro, que se transformó en un guante izquierdo. Es decir, en su imagen de espejo. Pero mientras el guante está en el espacio 3D, el ser 2D no ve nada. Resultado del flipping, el guante derecho se transformó en un guante izquierdo. Flipping. Volteando en la cuarta dimensión. Si un objeto de la tercera dimensión, por alguna razón, se traslada y entra a la cuarta dimensión y sufre ahí una rotación, puede convertirse en su imagen de espejo. En un objeto especular 3D, su enantiómero. Ahora veremos un guante de mano derecha en el mundo 3D. Se traslada y rota en el espacio, pero por más que se esfuerce no puede convertirse en un guante de mano izquierda. Por más que se mueva en el espacio no puede transformarse en guante izquierdo. Eso no va a suceder. Pero por alguna razón, un ser de la cuarta dimensión toma el guante derecho y lo lleva al hiperarriba, en la animación no aparece la mano del supuesto ser, simplemente porque no intersecta nuestro plano. El guante derecho sufre una traslación sobre el eje W. Para el observador que vive en el plano 3D, el guante derecho ha desaparecido. Momentos después, el guante rota en el espacio 4D. Hasta convertirse en guante izquierdo. Luego, el ser 4D devuelve el guante pero con estructura especular a su plano de origen 3D. Entonces el ser 3D ve que su guante aparece de repente. Pero, para su asombro, este se transformó en un guante izquierdo. Es decir, en su imagen de especular. Pero mientras el guante está en el espacio 4D, el ser 3D no ve nada. Resultado del flipping, el guante derecho se transformó en guante izquierdo. Ahora ya sabemos por qué desaparecen de nuestra vista los objetos, y la razón de esto es porque se mueven sobre el cuarto eje ortogonal, el eje W del espacio cuatridimensional. ¿Pero qué tiene que ver con los alimentos? Pues cualquier alimento que visite el espacio 4D, después de una traslación que lo hace desaparecer de nuestro espacio, puede sufrir una rotación en el hiperarriba. De ese modo, el alimento en cuestión, al reaparecer lo hace en su imagen especular, es decir, su imagen de espejo. Los carbohidratos son la fuente de energía más importante para todos los organismos. ¿Qué alimentos tienen carbohidratos? El pan, fideos y otras pastas, galletas, cereales, arroz, manzanas, papas, plátanos, etc. Están presentes en casi todo lo que comemos. Estos alimentos están formados de moléculas. Centrémonos en la molécula presente en casi todos ellos, la glucosa. La molécula de la glucosa, como muchas otras, puede tener su imagen en un espejo. Nuestra mano es un ejemplo de una estructura que puede existir en su forma izquierda y derecha, son imágenes especulares una de la otra. Lo mismo sucede con las dos formas de la glucosa, parecen idénticas, pero solo se diferencian porque son imágenes especulares. Esto quiere decir,
Que tenemos glucosa derecha, D-glucosa, y su imagen de espejo la glucosa izquierda, L-glucosa. A cada una de estas formas se les llama un enantiómero. Lo importante es saber que la L-glucosa no puede ser metabolizada por nuestro cuerpo. Si comiéramos comida hecha con carbohidratos levogiros, es decir, izquierdos, como la L-glucosa, nuestro cuerpo sería incapaz de metabolizarlos. Es como si no estuviéramos comiendo nada, como comer papel. Pero con todo el sabor de la comida verdadera. Obtendríamos L-glucosa haciendo un flipping en la 4D, es decir, rotar la D-glucosa en el espacio 4D. Y como resultado obtendríamos alimento no digerible, que no nos haría subir de peso. Lo mismo sucedería con las proteínas. Estas están hechas principalmente de aminoácidos levógiros, es decir, izquierdos. Como el L-triptófano. Y si la carne sufriera un flipping en la 4D, sus aminoácidos serían derechos, entonces esa carne no la podríamos digerir. Sabría igual de delicioso, se vería igual, pero no nos alimentaría. Resultado, no sufriríamos de peso. Concluyamos. La razón por las que los objetos desaparezcan es porque siguen la trayectoria del cuarto eje ortogonal, el eje W. La razón por la que los compuestos se transformen en sus imágenes especulares es porque sufrieron en la cuarta dimensión una transformación de rotación, un flipping en la 4D. Bueno, eso es todo. Gracias por su atención.